En el corazón de Jalisco, donde el mariachi y el tequila son más que símbolos, son el alma que corre por las venas de su gente, Ricardo vivía una rutina que olía a tierra mojada y esfuerzo. Eran los albores de 2014, y Guadalajara, con su mezcla de modernidad y tradición, era el telón de fondo de su lucha diaria. A sus 32 años, Ricardo, de complexión fuerte y manos curtidas, se levantaba antes del canto del gallo, cuando la ciudad aún dormía bajo un manto de neblina matutina que pronto cedería al sol implacable. Su meta, transformar su pequeño emprendimiento de remodelaciones en algo sólido, algo de lo que sus padres y su esposa, Sofía, de 30 años, pudieran sentirse orgullosos. Su camioneta Ford Ranger, fiel compañera de batallas, estaba siempre cargada con herramientas y sueños. Desde cambiar un azulejo en una cocina de Tlaquepaque hasta pintar una fachada en Providencia, Ricardo no le hacía ascos a ningún trabajo. Cada jornada era una prueba de su temple, una lección de paciencia y un paso más hacia esa estabilidad que tanto anhelaba. Sofía, su pilar, su confidente, trabajaba como contadora en una pequeña firma, aportando al hogar con la misma dedicación que él. Vivían en una modesta casa en una colonia al oriente de la ciudad, un hogar lleno de risas y de la esperanza de un futuro mejor. Sus conversaciones nocturnas solían girar en torno a presupuestos, materiales y, sobre todo, la ilusión de algún día tener su propio taller, una bodega que les permitiera escalar el negocio. La familia de Sofía, por otro lado, era un contraste. Su hermana mayor, Laura, se había casado con Gustavo, un hombre de 35 años que trabajaba como gerente de ventas en una importante cementera transnacional. Gustavo siempre se jactaba de su posición, de sus viajes de negocios, de su coche de lujo y de su departamento en una zona exclusiva de la ciudad. Para él, el éxito se medía en títulos, salarios abultados y marcas reconocidas. Ricardo, a su lado, con sus manos sucias de cal y su ropa de trabajo, siempre se sentía un poco fuera de lugar en las reuniones familiares. La humillación llegó una tarde de domingo en una carne asada en casa de los suegros. El ambiente era festivo, con el aroma de la carne asada mezclado con el de las tortillas recién hechas y el bullicio de los niños jugando. Gustavo, con un vaso de cerveza en la mano y una sonrisa pedante, se acercó a Ricardo, que estaba ayudando a servir refrescos. «Así que, Ricardo, ¿sigues con tus sobritas?», preguntó Gustavo con un tono condescendiente, haciendo comillas en el aire con sus dedos. «Deberías pensar en algo más grande, ¿no crees? Algo con futuro. Ya no somos unos chavos para andar de albañiles». Ricardo sintió un ardor en el pecho. Trató de mantener la calma. «Estoy construyendo algo, Gustavo». Poco a poco, con esfuerzo, Gustavo soltó una carcajada que resonó en el patio, construyendo. «Por favor, Ricardo, tú cambias focos y reparas grifos. Eso no es construir, eso es arreglar desperfectos. Mira, en mi empresa manejamos proyectos de millones. Eso sí es construir. Eres un fracasado si sigues con esas ideas. Vas a terminar como uno de esos maestros que se quedan estancados, con las manos llenas de callos y el bolsillo vacío». Las palabras de Gustavo fueron como un golpe directo al estómago. No solo lo humilló frente a su familia política, sino que tocó la fibra más sensible de su autoestima. Ricardo sintió la mirada de Sofía, de su suegra, incluso la de sus propios cuñados que disimulaban, pero no podían evitar escuchar. Era un fracasado. Esa etiqueta, pronunciada por alguien que él consideraba familia, se le clavó hondo. La tarde, que prometía ser alegre, se tornó amarga. Apenas pudo probar bocado. Sofía, notando su cambio, lo tomó de la mano por debajo de la mesa, un gesto silencioso de apoyo que lo ancló. Esa noche, de regreso a casa, el silencio en la camioneta era denso. Sofía rompió el hielo. «No le hagas caso, mi amor, es un imbécil». Ricardo apretó el volante. «Pero tiene razón, Sofía. Llevo años dándole y no termino de despegar. Veo a mis amigos, a otros cuates de la secundaria, y todos ya tienen algo más estable, con prestaciones. Yo sigo en la lucha como un jornalero». «No eres un fracasado», Ricardo replicó Sofía con firmeza, sus ojos miel fijos en él. «Eres un hombre trabajador, honesto y con un sueño. Lo que Gustavo dice es veneno de su propia frustración. Él necesita pisotear a los demás para sentirse grande. Tú no necesitas eso». Las palabras de Sofía, aunque reconfortantes, no borraron la punzada de la humillación. Pero en lugar de hundirse en la autocompasión, Ricardo sintió una chispa, una rabia contenida que se transformó en una determinación férrea. Esa noche no durmió. Repasó sus planes, sus contactos, sus pocos ahorros.
La frase "eres un fracasado" se convirtió en su motor silencioso, en el combustible de su ambición. Decidió que Gustavo se tragaría sus palabras, pero no con una confrontación, sino con el peso innegable de los hechos. Su respuesta sería su éxito. Las semanas que siguieron fueron de una intensidad agotadora. Ricardo empezó a invertir sus noches en aprender más sobre gestión de proyectos, marketing digital y finanzas básicas para pequeñas empresas. Tomaba cursos en línea y leía cuanto libro de negocios caía en sus manos. Con la ayuda de Sofía, quien aportaba su conocimiento contable, estructuraron un plan de crecimiento a largo plazo. Dejó de tomar trabajos aislados y comenzó a buscar proyectos de remodelación más grandes, presentándose a licitaciones de pequeñas oficinas y locales comerciales. El primer gran paso fue conseguir un préstamo pequeño, pero significativo en un banco local avalado por sus padres. Con ese capital, Ricardo pudo comprar mejores herramientas, un software de diseño y, lo más importante, contratar a 2 ayudantes de tiempo completo. Había reclutado a 2 jóvenes de su antiguo barrio, Josué y Miguel, que tenían ganas de aprender y trabajar. Les enseñó todo lo que sabía, inculcándoles su ética de trabajo y su atención al detalle. Poco a poco, Construcciones R&S, Ricardo y Sofía, empezó a ganar reputación en el sector de las pequeñas y medianas remodelaciones. Su sello era la calidad, la puntualidad y la transparencia en los presupuestos, algo que muchos clientes valoraban en un mercado a menudo poco profesional. Los siguientes 2 años fueron una vorágine de trabajo duro. Ricardo se dedicaba en cuerpo y alma a su empresa. Amanecía en las obras, supervisaba cada etapa, se ensuciaba las manos junto a su equipo y se desvelaba diseñando planos o preparando propuestas. Había noches en las que Sofía lo encontraba dormido sobre la mesa del comedor con los planos extendidos. El negocio crecía a un ritmo constante. Lograron alquilar una pequeña bodega en la colonia Santa Fe, en el poniente de Guadalajara, que les sirvió de taller y oficina. La camioneta Ranger fue reemplazada por una panel más grande y un coche utilitario para Sofía. Los trabajos se volvieron más grandes: oficinas corporativas, restaurantes, incluso la remodelación de un pequeño hotel boutique en Chapultepec. Ricardo se había convertido en un empresario respetado, conocido por su seriedad y la calidad de sus entregas. Su equipo había crecido a 10 personas, todos con empleo formal, prestaciones y un ambiente de trabajo justo. La humildad y el trato humano que Ricardo siempre mostró, no solo con sus clientes sino con sus empleados, fue un factor clave en su éxito. Los fines de semana, aunque agotado, encontraba tiempo para estar con Sofía, visitaban a sus padres y disfrutaban de su merecido descanso. Ya no había tiempo para las reuniones familiares incómodas. Su vida estaba llena de proyectos y de la satisfacción de ver crecer su sueño. Mientras Ricardo construía su imperio a pequeña escala, la situación en la empresa de Gustavo tomaba un rumbo inesperado. La industria de la construcción, aunque robusta en Jalisco, había experimentado algunas fluctuaciones. Su cementera, una gigante transnacional, había comenzado una reestructuración interna masiva. Gustavo, acostumbrado a los lujos y a vivir por encima de sus posibilidades, se encontró en una posición precaria. Los indicadores de venta que antes ostentaba comenzaron a bajar. Su departamento en la exclusiva zona de Andares, su coche último modelo y sus cenas en restaurantes de lujo eran símbolos de un estilo de vida que dependía completamente de su alto salario. Una tarde de un viernes gris, el teléfono de Ricardo sonó. Era Sofía con la voz entrecortada. Mi amor, Gustavo, lo despidieron. Parece que hubo recortes en su área y él fue uno de los afectados. Está destrozado. Ricardo sintió una mezcla de emociones. No de regocijo, sino una extraña melancolía. La vida era caprichosa y las palabras que Gustavo le había proferido hacía casi 3 años ahora parecían resonar con una cruel ironía. Pasaron unas semanas. La familia de Sofía estaba en shock. Gustavo, el exitoso, el envidiado, ahora se veía obligado a buscar trabajo. Su ego, tan inflado, se desinfló estrepitosamente. Buscó en otras cementeras, en constructoras grandes, pero el mercado estaba saturado y sus pretensiones salariales eran demasiado altas para su experiencia real fuera de su burbuja corporativa. La presión económica comenzó a hacer estragos en su matrimonio con Laura, y la tensión se palpaba en el ambiente familiar. Un martes por la mañana, mientras Ricardo revisaba los planos de una nueva obra en su oficina, ahora una espaciosa y luminosa bodega con su nombre Construcciones R&S estampado en un elegante letrero metálico,
su secretaria le anunció una visita inesperada. Señor Ricardo, un tal Gustavo está aquí. Dice que es su cuñado y que necesita hablar urgentemente con usted. Ricardo sintió un escalofrío. La imagen de Gustavo, altivo y despectivo, cruzó su mente, pero también recordó la frase de Sofía: es veneno de su propia frustración. Se enderezó en su silla y le dijo a su secretaria: hágalo pasar, por favor. Gustavo entró en la oficina. Ya no era el mismo. Vestía ropa casual, un tanto desarreglada, y su semblante reflejaba el peso de la preocupación y el agotamiento. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora mostraban una mezcla de vergüenza y desesperación. Se notaba que había perdido peso. Saludó a Ricardo con un apretón de manos débil, evitando su mirada. Hola, Ricardo. Gracias por recibirme. Sé que es una molestia. Ricardo lo invitó a sentarse en una de las sillas frente a su escritorio. No hay molestia, Gustavo. ¿Qué te trae por aquí? Gustavo respiró hondo, luchando por encontrar las palabras. Bueno, sabes que perdí mi empleo, las cosas están muy mal. He buscado por todos lados, pero no consigo nada. Mis ahorros se están acabando y los gastos son muchos. Hizo una pausa y finalmente lo miró a los ojos, una súplica silenciosa en su mirada. Sé que esto es difícil de pedir, y más después de cómo me he comportado contigo, pero me preguntaba si habría alguna posibilidad de que me dieras trabajo. Lo que sea, Ricardo. Lo que necesites. De verdad que estoy desesperado. La oficina se llenó de un silencio cargado. Ricardo lo observó. No había triunfo en su mirada ni venganza, solo una serena reflexión. Recordó las palabras hirientes, la etiqueta de fracasado. Recordó las noches sin dormir, el sudor, el esfuerzo de Sofía y suyo. Miró a Gustavo, un hombre que alguna vez se sintió intocable, ahora reducido a la súplica. Gustavo, comenzó Ricardo, su voz calmada y firme, mi empresa ha crecido mucho en estos años. No ha sido fácil, hemos trabajado muy duro para llegar hasta aquí. Y cada persona que trabaja conmigo es una pieza fundamental de este engranaje. Gustavo asintió, con la esperanza encendida en sus ojos. Lo entiendo, Ricardo. Lo que sea, mira, continuó Ricardo, ahora mismo tenemos un equipo consolidado. Mis muchachos son gente de confianza y saben lo que hacen. No tenemos una vacante en gerencia ni en ventas corporativas, que es tu experiencia. Pero necesito a alguien que me ayude a organizar el almacén, a llevar el inventario de materiales, a coordinar las entregas pequeñas. Es un trabajo físico de levantar cajas, de contar, de estar atento. No es lo que hacías antes, es un trabajo de campo, como dices tú, de maestro. El salario es modesto, pero tienes prestaciones y es un empleo honesto. Sin horarios de oficina, sin lujos. Gustavo escuchó cada palabra. La propuesta no era lo que esperaba. Él, el gerente corporativo, organizando un almacén, su ego se resistió por un instante, pero la cruda realidad de su situación lo golpeó con fuerza. Era eso o nada. O eso o el abismo de las deudas y la frustración total. Con la voz apenas audible, tragándose el último vestigio de su orgullo, Gustavo respondió: acepto, Ricardo, lo que sea. Lo que necesites, Ricardo asintió, perfecto, mañana a las 7 de la mañana en el almacén, Josué te explicará las tareas, y por favor, Gustavo, aquí somos un equipo, nos respetamos todos. Sin etiquetas, Gustavo se puso de pie, un nuevo tipo de humildad en sus ojos. Gracias, Ricardo, de verdad, muchas gracias. Al salir de la oficina, Gustavo echó un vistazo al letrero de construcciones R&S. Ya no veía solo un nombre, sino la silenciosa y contundente respuesta a su propia arrogancia. Ricardo, el fracasado, había construido un futuro sólido, mientras él, el exitoso, se encontraba buscando un nuevo comienzo en el mismo lugar donde una vez sembró la duda y la humillación. La vida, como una vieja leyenda jalisciense, había puesto a cada quien en su lugar, con una lección aprendida a base de esfuerzo y la más valiosa de las virtudes, la humildad. 21.976 caracteres.